Destruí la relación que tenía con mi pareja debido a mis celos desmedidos, y ahora estoy decidida a recuperar su amor a toda costa. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hola, soy Liz. Hoy compartiré cómo llegué a arruinar mi vida. Gustavo, quien fue el amor de mi vida, y yo nos conocimos en el instituto. Desde el primer instante que lo vi, supe que quería estar a su lado. Tenía esa calma y carisma que hacía que todos se sintieran a gusto con él. No era el típico chico extrovertido que acaparaba la atención hablando en voz alta o contando chistes, pero poseía un magnetismo especial, una confianza en sí mismo que me cautivó por completo. Comenzamos como amigos, pero siempre deseé algo más. Me fascinaba platicar con él, aprender de su perspectiva sobre la vida. Mientras yo era impulsiva y emocional, él era paciente y sereno. Me hacía sentir segura, como si nada malo pudiera sucederme a su lado. Cuando finalmente iniciamos una relación, sentí que había ganado el mayor premio. Al principio, todo era ideal. Me hacía reír, me escuchaba y me apoyaba en mis momentos de inseguridad. Pero lo que más valoraba de él era que nunca intentaba hacerme sentir menos. Siempre me trataba como su igual, como alguien significativo en su vida. Sin embargo, el problema con el amor es que, cuando se mezcla con el miedo, puede volverse tóxico. Y yo tenía miedo. Miedo de perderlo. Miedo de que encontrara a alguien mejor. Miedo de que se diera cuenta de que no era suficiente para él. En lugar de disfrutar de la relación, permití que esos temores me dominaran. Desde fuera, Gustavo y yo éramos la pareja perfecta. Nuestros amigos nos envidiaban, nuestras familias nos adoraban juntos, y en las redes sociales compartíamos fotos que mostraban un amor ideal. En muchos sentidos, así era. Él era un novio atento y cariñoso, siempre encontraba maneras de demostrarme su amor. No era de los que regalaban cosas lujosas o escribían cartas románticas, pero me hacía sentir especial con pequeños gestos. Me enviaba mensajes cada mañana, tomaba mi mano al caminar, recordaba los detalles más insignificantes que mencionaba en nuestras conversaciones. Siempre era él quien buscaba la forma de solucionar los problemas. Pero yo nunca sentí que eso fuera suficiente. No porque él hiciera algo mal, sino porque en mi mente siempre había una sombra oscura que me susurraba que, en cualquier momento, todo podría desmoronarse. Ya no tenía razones para dudar de Gustavo. No era un mujeriego, no coqueteaba con otras chicas, y nunca me había dado motivos para desconfiar. Pero mi mente no necesitaba pruebas. Se inventaba sus propias historias. Si Gustavo respondía a un mensaje con un simple «ok», en lugar de un «te quiero», yo entraba en pánico. Si tardaba en contestar cuando estaba con sus amigos, asumía lo peor. Si veía que le daba «me gusta» a la foto de una chica en Instagram, mi corazón se aceleraba y un nudo de ansiedad se formaba en mi estómago. Mis inseguridades me devoraban lentamente y, en lugar de enfrentarlas, las alimentaba. Con el tiempo, comencé a buscar formas de sentirme en control de la relación. Al principio, eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Preguntas casuales sobre su día, con quién hablaba, a dónde iba. Solo disfrazadas de curiosidad. ¿Y quién es esa chica que comentó tu foto?, pregunté una vez, tratando de sonar indiferente. Ah, es Clara, una compañera de trabajo. Solo le gustó la foto, respondió sin darle importancia. Pero yo no podía dejarlo pasar. ¿Y por qué te comenta? ¿Hablan seguido? No mucho, es solo una colega. ¿Y qué te preocupa? Es solo un comentario. Intenté sonreír y fingir que no me importaba, pero por dentro, mi mente ya estaba tejiendo una historia en la que Clara era una amenaza, en la que Gustavo la miraba con interés y yo solo era un obstáculo en su camino hacia alguien mejor. Así comenzó mi necesidad de saberlo todo. Me aseguraba de que me contara cada detalle de su día. Si algo no coincidía con lo que había dicho antes, lo tomaba como una prueba de que me estaba mintiendo. Empecé a revisar sus redes sociales en busca de señales, a analizar a cada chica con la que hablaba, a prestar atención a cómo se comportaba con otras personas. Si alguna amiga suya lo abrazaba un poco más de lo normal, me tensaba. Si sonreía al leer un mensaje, mi estómago se retorcía. Si mencionaba el nombre de alguna compañera de trabajo más de una vez, lo tomaba como una advertencia. Gustavo, al principio, intentó calmarme. Liz, no tienes nada de qué preocuparte. Solo tengo ojos para ti. Esas palabras me tranquilizaban por un rato, pero el miedo siempre regresaba.
Y cada vez que volvía, mi necesidad de control se hacía más fuerte. Gustavo comenzó a notar mi cambio. ¿Por qué te pones así cada vez que salgo con mis amigos?, me preguntó una noche, cuando me encontró molesta porque había salido sin avisarme con quién iba. Porque nunca me dices nada. Me hace sentir como si no fuera importante para ti, respondí, con la voz quebrada, esperando que me consolara. ¿Qué? Pero si siempre te cuento todo. Solo salí con los chicos del trabajo, no es un secreto. ¿Había mujeres ahí? Gustavo suspiró, cansado. Y sí, Liz, porque mis compañeros de trabajo incluyen mujeres. Pero eso no significa nada. Pero para mí, significaba todo. A partir de ahí, empecé a hacerle preguntas más directas, a exigirle que me avisara dónde estaba, con quién, a qué hora llegaría. No lo hacía gritando ni imponiéndome de forma agresiva. No. Lo hacía con lágrimas en los ojos, con la voz temblorosa, como si realmente fuera una víctima de algo. Y Gustavo, que era bueno, que me amaba, no quería verme sufrir. Así que empezó a ceder. Me avisaba más seguido. Me enviaba mensajes con más detalles. Me decía, te amo, más veces al día, como si eso pudiera calmar mi tormenta interna. Pero no importaba cuánto me diera. Yo siempre quería más, mis celos comenzaron a consumir nuestra relación. Si antes Gustavo salía con sus amigos sin problemas, ahora evitaba hacerlo para no pelear conmigo. Si antes hablaba con sus compañeras de trabajo con naturalidad, ahora se limitaba a lo estrictamente necesario. Aparentemente, había logrado lo que quería, que Gustavo solo tuviera ojos para mí, que me priorizara en todo momento, que me hiciera sentir segura. Pero no me sentía segura. Porque mi miedo nunca había provenido de lo que Gustavo hacía. No importaba cuánto sacrificara él, cuánto amor me diera, porque en mi mente siempre existía la posibilidad de que me dejara, de que encontrara a alguien mejor. Y esa inseguridad me llevó a mi peor versión. Empecé a revisar su teléfono mientras dormía. A preguntarle detalles irrelevantes solo para comprobar si sus respuestas coincidían con lo que había dicho antes. A enojarme si tardaba en contestar un mensaje. A llorar cada vez que sentía que su atención no estaba completamente en mí. Gustavo intentaba calmarme, convencerme de que me amaba. Pero llegó un punto en el que, sin darnos cuenta, habíamos dejado de ser una pareja normal. Yo me había convertido en su carcelera y él en mi prisionero. Los meses pasaban y nuestra relación se volvía cada vez más asfixiante. No era amor, era obsesión. Gustavo dejó de ser el mismo. Ya no sonreía con facilidad, ya no me hablaba con la ternura que antes me hacía sentir la mujer más amada del mundo. Ahora sus respuestas eran más secas, más cortas, como si tuviera miedo de decir algo que desatara otra pelea. Se movía con cautela a mi alrededor, como si estuviera caminando sobre un campo minado. Yo lo notaba, pero me negaba a reconocerlo. Para mí, todo lo que hacía era justificable. No era la villana, solo quería asegurarme de que él me amara, de que nunca me dejara. Pero el amor no debería sentirse así. Yo no debería haberme sentido ansiosa cada vez que él salía de casa. Él no debería haber sentido la necesidad de darme explicaciones por cada uno de sus movimientos. Nos estábamos desgastando, y lo peor era que, en el fondo, Gustavo no se había rendido aún. Seguía intentando salvar nuestra relación. Liz, necesitamos hablar, me dijo una noche, después de una discusión especialmente dura. Habíamos peleado porque había salido temprano del trabajo y no me lo había comunicado. Yo asumí que estaba con alguien más. No tenía pruebas, pero en mi mente, eso no importaba. Para mí, el simple hecho de que no me hubiera informado de cada uno de sus movimientos ya era suficiente motivo para dudar. No quiero hablar ahora, respondí, dándole la espalda. Gustavo suspiró con frustración. Esto no puede seguir así. Nos estamos haciendo daño. Esas palabras me hirieron. ¿Me estás diciendo que ya no me amas?, pregunté, con la voz quebrada, esperando que se apresurara a negarlo. Lo hizo. Por supuesto que te amo. Pero el amor no puede ser esto. No puede ser vigilancia constante. Miedo a decir lo que pienso, sentir que cualquier cosa que haga puede desatar una pelea, mi corazón se aceleró. Sentí que me estaban arrancando el aire de los pulmones. ¿Quieres terminar?, pregunté, tratando de mantener la calma, pero mis ojos ya estaban llenos de lágrimas. Gustavo me miró con tristeza.
quiero que esto cambie. Quiero que podamos confiar el uno en el otro. Pero yo no sabía cómo confiar. Así que hice lo único que sabía hacer, lo abracé con fuerza y lloré. No me dejes, supliqué. Voy a cambiar, lo prometo. Y lo peor es que en ese momento, lo creí. Creí que podía cambiar. Pero no lo hice. Desde el día en que Gustavo me pidió que confiara en él y que nuestra relación cambiara, intenté convencerme de que lo haría. Me repetía una y otra vez que debía dejar de dudar, que no había motivos para sentirme insegura, que el problema estaba en mi cabeza y que él no tenía la culpa. Pero no importaba cuánto me lo dijera, mi mente nunca me dejaba en paz. Cada vez que Gustavo salía, me quedaba en casa repasando cada posible escenario en mi cabeza. Me imaginaba a otras mujeres a su alrededor, sonriéndole, coqueteándole, mirándolo con interés. Y lo peor de todo es que él era demasiado amable, demasiado educado para rechazar a alguien con dureza. ¿Y si en algún momento se dejaba llevar? ¿Y si se cansaba de mí y buscaba a alguien más? Esa idea me consumía. Durante las siguientes semanas, traté de actuar normal. Intenté relajarme, incluso sonreía cuando me hablaba de su trabajo o de sus compañeros. Pero en el fondo, cada palabra que salía de su boca la analizaba en mi mente hasta encontrar una razón para desconfiar. Si me mencionaba el nombre de una mujer, me preguntaba por qué tenía que hablar con ella. Si decía que saldría con amigos, me cuestionaba si realmente eran solo sus amigos o si había alguien más en el grupo que yo no conocía. Mi mente no tenía descanso, y pronto mi cuerpo tampoco. Dormía mal, mi apetito desapareció y cada vez que Gustavo no estaba, sentía una angustia que me asfixiaba. La situación empeoró cuando, un día, mientras Gustavo estaba en la ducha, su teléfono sonó. Lo vi sobre la mesa y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No debería revisarlo, pero la tentación era demasiado grande. Me acerqué con cuidado, como si estuviera haciendo algo peligroso, y lo tomé en mis manos. Vi la notificación de un mensaje. Era de alguien llamado Patricia. No pude evitarlo, desbloqueé el teléfono rápidamente y abrí la conversación. No había nada comprometedor, solo mensajes sobre un proyecto de trabajo, pero eso no me tranquilizó. De hecho, lo hizo peor. Si hablaban tanto, significaba que tenían confianza, que se llevaban bien. ¿Y si ella era más divertida que yo? ¿Y si ella no lo atormentaba con preguntas y desconfianza como yo lo hacía? Cuando Gustavo salió del baño, mi expresión ya había cambiado. Sentía un nudo en el pecho, una mezcla de ira y miedo. No dije nada de inmediato, pero mi actitud hablaba por sí sola. Estaba más fría, más distante. Él lo notó y preguntó si me pasaba algo, pero solo respondí con un nada, seco y cortante. Durante la cena, mi malestar creció hasta que no pude contenerlo más. Le pregunté de manera casual sobre su trabajo y sobre sus compañeros, fingiendo desinterés. Esperé a que mencionara el nombre de Patricia, pero cuando no lo hizo, sentí que mi pecho se apretaba aún más. ¿Por qué no la mencionó? ¿Me está ocultando algo? La paranoia me consumió, finalmente no pude resistirme y lo confronté. Le pregunté quién era Patricia y por qué hablaba tanto con ella. Gustavo suspiró con frustración, como si estuviera cansado de repetir lo mismo, y me explicó que era una compañera de trabajo con la que solo hablaban por cuestiones laborales. Su tono era tranquilo, pero yo no podía calmarme. No podía dejar de pensar que había algo más que quizás él no me decía porque no quería herirme. Sentí la rabia arder dentro de mí y terminé acusándolo de ocultarme cosas. Esa discusión fue peor que las anteriores. Gustavo no levantó la voz, pero su tono fue firme y cansado. Dijo que no podía vivir así, que la relación no podía seguir basándose en desconfianza y constantes interrogatorios. Yo intenté hacerme la víctima, le dije que no era mi culpa, que simplemente me sentía insegura y que él debía comprenderme. Pero esta vez no vi en sus ojos el deseo de consolarme. Veía agotamiento. Esa noche, Gustavo no me abrazó para dormir. Se quedó en su lado de la cama mirando al techo sin decir una palabra. Yo sentí el vacío entre nosotros crecer. En el pasado, él siempre intentaba arreglar las cosas después de una pelea, pero esta vez no hizo nada. Al día siguiente, me desperté y él ya no estaba. Había salido temprano sin despedirse como solía hacerlo. Revisé mi teléfono, esperando un mensaje suyo, pero no había nada. Me quedé acostada, sintiendo el peso de la ansiedad apretarme el pecho. Algo dentro de mí me decía que lo estaba perdiendo.
Y lo peor es que no sabía cómo detenerlo. La tensión entre Gustavo y yo había crecido tanto que nuestra relación ya no se sentía como antes. No había risas, no había conversaciones largas en la madrugada, no había besos espontáneos. Todo se había vuelto frío y distante. Él aún intentaba mantener una actitud normal, pero yo podía ver en su rostro el agotamiento, la frustración contenida. A pesar de ello, mi mente seguía jugando en mi contra. Cada vez que salía sin mí, cada vez que recibía un mensaje en el teléfono y no me lo mostraba, sentía que la rabia hervía por dentro. No podía aceptarlo. No podía soportar la idea de perderlo. Pero, en lugar de cambiar mi actitud, en lugar de confiar en él, lo que hice fue alejarlo aún más. Ese día, Gustavo llegó más tarde de lo habitual. No me avisó que se demoraría y eso fue suficiente para encender todas mis alarmas. Me quedé en casa, caminando de un lado a otro, revisando su última conexión, mirando sus redes sociales, buscando alguna pista de lo que estaba haciendo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me decía nada? ¿Acaso estaba con Patricia? Cuando finalmente llegó, su expresión inmediata mostró que algo andaba mal. Su rostro estaba cargado de cansancio, su cuerpo reflejaba el peso de una relación que se estaba desmoronando. Pero yo no vi eso en ese momento. Solo vi la oportunidad de atacar. ¿Dónde estabas?, le pregunté con los brazos cruzados, intentando sonar calmada, pero mi voz temblaba con rabia contenida. Gustavo cerró los ojos un segundo antes de suspirar. Estuve en el trabajo, como te dije esta mañana, respondió con tono cansado. Pero dijiste que saldrías temprano. Son casi las 11 de la noche, mi voz subió un poco más. Gustavo dejó caer su chaqueta en el sofá y me miró fijamente. Su paciencia se estaba agotando. ¿Y otra vez con lo mismo? ¿En serio, Liz? Su tono ya no era solo de cansancio, sino de hartazgo. Sí, otra vez con lo mismo. ¿Por qué no puedo confiar en ti cuando actúas así? ¿Dónde estabas realmente?, insistí, dando un paso hacia él. Dios, Liz, se llevó las manos a la cara. Estaba con unos compañeros, en una cena. Oh, claro. ¿Y adivina qué? Seguro estaba Patricia también, ¿no? El silencio de Gustavo fue suficiente para hacerme perder la poca razón que me quedaba. Lo sabía. Siempre lo supe, grité, sintiendo como mis ojos se llenaban de lágrimas de rabia. Me mentiste. Gustavo cerró los ojos por un momento, como si intentara calmarse, pero cuando los abrió, su mirada ya no reflejaba paciencia. ¿Sabes qué, Liz? Ya me cansé, su voz sonó más fría que nunca. Estoy harto de esta relación, harto de que me acuses todo el tiempo, harto de que todo lo que haga esté mal para ti. ¿Por qué te estás alejando de mí? Porque sé que tarde o temprano me vas a dejar, grité sin pensar. ¿Y cómo no voy a alejarme, Liz? Mírate, levantó los brazos, señalándome con frustración. No puedes pasar un solo día sin dudar de mí, sin hacerme sentir como si fuera un maldito traidor cuando lo único que he hecho desde que te conocí es amar. Su voz se rompió un poco al final de la frase. Pero yo ya estaba demasiado cegada por mi propio miedo como para verlo. No me amas, susurré, temblando de ira. Si me amaras, ¿no estarías con ella? Gustavo soltó una carcajada seca, sin rastro de humor. ¿Con ella? Dios, Liz, Patricia ni siquiera me interesa. ¿Sabes qué es lo que realmente mató esta relación? Tú. Tú y tus malditos celos desmedidos. Nunca te ha importado lo que siento, solo te importa lo que imaginas. Cada palabra fue un golpe directo a mi pecho. Pero lo peor fue lo que dijo después. Me has convertido en todo lo que juraste que nunca serías. Esas palabras me dejaron muda. Gustavo negó con la cabeza y suspiró, como si ya ni siquiera le quedaran fuerzas para discutir. Y no sé cuánto más puedo soportar esto, Liz. De verdad, ya no sé si quiero seguir aquí. Mi corazón se detuvo por un segundo. No. No digas eso, susurré, con la voz quebrada. Gustavo no me respondió. Se limitó a recoger su chaqueta del sofá y caminar hacia la habitación sin mirarme. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Gustavo y yo dormimos en camas separadas. Y por primera vez, el miedo que siempre me atormentó se sentía más real que nunca. El silencio se volvió una constante entre Gustavo y yo. Ya no éramos los mismos, ya no había risas, ni conversaciones largas,
ni gestos de cariño espontáneos. Él se sentía frío, distante, muerto. Yo intentaba aferrarme a los restos de nuestra relación, fingiendo que las cosas aún podían arreglarse. Me convencía de que si lo complacía lo suficiente, si lo trataba con más dulzura, si me esforzaba en demostrarle cuánto lo amaba, él podría olvidar todas las discusiones, todas las escenas de celos. Todas las veces que lo hice sentir angustiado. Pero Gustavo ya no respondía a mis intentos. Gustavo ya estaba cortante, pero distante. Hacía lo mínimo necesario para mantener la relación a flote, pero sin demostrar ningún interés real en salvarla. Y yo lo sentía, lo sabía, hasta que, un día, la verdad se hizo innegable. Nos vimos en un café, un lugar neutral, lejos de nuestros recuerdos. Sabía que algo estaba mal porque él había sido quien pidió vernos allí, algo que nunca hacía. Se sentó frente a mí con una expresión seria, como si ya hubiera tomado una decisión y solo necesitara decirla. Y entonces, lo dijo. Con voz tranquila, pero firme, me explicó que no podía seguir con esto. Que lo había intentado, que había tratado de entenderme, de adaptarse a mi forma de ser, pero que no era justo para él seguir en una relación donde no se sentía libre. Donde tenía que estar constantemente demostrando su lealtad porque yo no podía confiar en él. No hubo gritos, no hubo discusiones. Solo una sensación sofocante de derrota. Me quedé en silencio mientras él hablaba, sintiendo como el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Quería decirle que podía cambiar, que esta vez sería diferente, que le daría el espacio que necesitaba. Pero sabía que ya lo había prometido muchas veces antes y que mis acciones siempre demostraban lo contrario. Gustavo no se fue con enojo, ni con rencor. Pero con la certeza de que era lo mejor para él. Y eso dolió más que cualquier pelea. Cuando se levantó para irse, sentí un vacío en el pecho que nunca antes había sentido. Quise correr tras él, suplicarle, rogarle que se quedara. Pero sus ojos me dijeron que ya no había nada más que hacer. Y así, lo vi irse de mi vida sin mirar atrás. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar en nada más que en Gustavo. Revisaba nuestras fotos, nuestros mensajes antiguos, buscando alguna señal de que en algún momento podría recuperarlo. Pero lo único que encontraba era el reflejo de mi propio error. Mis amigos intentaron consolarme, diciéndome que el tiempo sanaría todo, que tal vez algún día Gustavo volvería. Pero yo sabía la verdad. Había cruzado un límite del que no se podía regresar. Intenté escribirle varias veces, pero nunca envié los mensajes. ¿Qué podía decirle? ¿Qué lo extrañaba? ¿Qué me arrepentía? ¿Qué finalmente entendía que mis celos desmedidos lo destruyeron todo? Nada de eso cambiaría lo que ya había hecho. Porque me di cuenta de que Gustavo siempre fue bueno conmigo. Siempre me dio amor, paciencia y comprensión. Y yo, en mi inseguridad, lo destruí todo.